Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo del seminario del CIAEC, del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Estamos muy contentas con esta nueva edición del seminario, que hoy vamos a ver diseño y aplicación de un cuestionario, un estudio en la formación docente inicial de química. Es un seminario que tiene un fuerte corte metodológico, así que me interesa mucho que todos aquellos que estén pensando en cuestiones de investigación, que puede ser tanto en educación química como también otras áreas de educación, y sí también en algunas cuestiones a lo mejor más vinculadas a la biología, a la medicina, porque tiene que ver justamente con todo lo que se relaciona con la elaboración de un cuestionario. Nuestra ponente de hoy es una tesista del CIAEC, la licenciada Alcira Beatriz Ferrari, que ya el año pasado nos dio un seminario. Ella es profesora en un profesorado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en la ciudad de Merlo, y aclaro que es Merlo, Buenos Aires, donde está el Ajite, en la zona oeste, y no Merlo, provincia de San Luis, ¿no? Porque hay mucho, tenemos repetición de nombre para aquellos que no sean de la zona y no sean de Argentina, a lo mejor pueden tener así alguna confusión. Bueno, Tere, no sé si tenés para hacer una presentación más completa y formal. Eh, Me gusta esto de que Sí, participe Beatriz. Ella está haciendo la tesis en la maestría en Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que es una gran alegría que haya elegido al CIAE como lugar para hacer la tesis y que además esté compartiendo su experiencia, que la va construyendo día a día y con mucho tesón, mucho entusiasmo y mucha energía, como corresponde a toda tesis, ¿no? Que uno le tiene que dedicar tiempo y dedicación. Bueno, Tere, te dejo con la presentación formal. Gracias, Beatriz, bienvenida y mucha suerte. Bueno, gracias, Gabriela. bueno, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a contar un poco sobre la trayectoria de Alcira Beatriz Ferrari. Ella es licenciada en la enseñanza de las ciencias con orientación en química por la Universidad La USAM. Es profesora en química y especialista en educación y TICs. Cuenta con una gran experiencia, más de 30 años de experiencia docente, tanto en nivel primario, secundario y superior, muchas horas de aula, podemos decir, y ha ocupado cargos de gestión en el nivel secundario. Actualmente se desempeña como profesora en el profesorado de química y desarrolla su tesis en la maestría de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigida por la doctora Lorenzo. Está centrada en la enseñanza del equilibrio químico desde problemas socioambientales y además participa de los seminarios del CIAEC habitualmente, y también tiene orientada su labor hacia los enfoques críticos e interdisciplinarios en la formación docente, que es su área de interés. Bueno, bienvenida Beatriz y te escuchamos con tu ponencia. Bueno, muchas gracias, Teresa, y a todos los que están presentes por acompañarme en esto que es un momento más de mi crecimiento personal en el cual me está acompañando Gabriela. Eh, Estoy en formación, así que, bueno, sepan disculpar por ahí si estoy un poco nerviosa, pero bueno, estoy en formación con como muchos de ustedes. Bueno, yo hoy les voy a contar un poquito sobre el diseño y la aplicación de un cuestionario que es un estudio que forma parte de mi tesis de maestría, como dijo Gabriela, en Ciencias Naturales y Tecnología de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, en primer lugar, los objetivos de hoy, la presentación de este seminario, voy a describir el proceso de construcción y aplicación de este cuestionario, que lo he utilizado como instrumento para recoger datos. Y voy a presentar la preparación y la organización de los datos para su análisis. Para ello,
trabajé con las etapas del proceso de construcción de un instrumento para recolección de datos de Hernández Sampieri, lo usé como guía orientadora de este trabajo. Es una adaptación, obviamente, a las etapas y a las necesidades de mi estudio. Tiene 6 etapas. En la primera voy a determinar propósitos, definir características, el momento, la muestra. En la segunda se hace todo lo que es la conformación del marco teórico. En la tercera se explica la construcción del cuestionario y se definen, cuarta etapa, se definen las dimensiones, categorías, ítems y alcances. En la quinta se explica la validez y la sexta etapa es la implementación del cuestionario. Bueno, en la etapa número 1, que es la descripción del estudio. Podemos decir que su propósito es relevar conocimiento declarativo sobre las dimensiones seleccionadas. Este conocimiento, las respuestas del cuestionario van a servir para conformar una matriz conceptual, y esta matriz conceptual va a ser el puente entre las respuestas del cuestionario y la fundamentación teórica de la elaboración de una secuencia de enseñanza-aprendizaje, que luego se implementará. Las características es que se inscribe en el paradigma interpretativo y constructivista, con un modelo CTS. Su alcance es descriptivo e interpretativo y tiene un enfoque mixto. El lugar y el momento de implementación, como ya comentó Gabriela, se implementó en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Merlo, que está ubicada en el segundo cordón del conurbano bonaerense, y específicamente en el Instituto Superior de Formación Docente número 29, que su nombre es Graciela Gil, en cursos de segundo año del profesorado de química. Estos cursos de segundo año se encuentran en el turno tarde y turno vespertino. El turno tarde inicia a las 13 horas y el turno vespertino a partir de las 18 horas. La muestra fue intencional, ya que sobre esta muestra es donde se van a aplicar, luego se va a proceder a la aplicación de la secuencia, y como ya dije, son estudiantes del segundo año del profesorado en química. El segundo A, que es el del turno vespertino, tiene una matrícula de 20 alumnos, y el segundo B, que es el que trabaja, que va a turno tarde, tiene una matrícula total de 6 alumnos. Bueno, aquí voy en la etapa 2, voy a hablar del marco teórico de las dimensiones de análisis. Obviamente que antes de empezar con el marco teórico tuve que hacer una lectura extensa, utilicé los medios que utilizamos la mayoría de nosotros, como el Google Académico, Semantic Scholar, ERIC. En eso estuvo orientándome mucho Gabriela. Y para buscar, digamos, la base o la fundamentación teórica, el marco teórico de las dimensiones de análisis que luego voy a definir. Uno de los ejes de la fundamentación teórica son las representaciones sociales, entendido como el conocimiento compartido, estable, con componentes cognitivos, afectivos y simbólicos, que son los que orientan las prácticas y las actitudes. Otro eje son los problemas sociocientíficos y sus subconjuntos, que serían los problemas socioambientales, que son problemas complejos, controversiales, con implicancias científicas y sociales. Son de gran importancia en la formación docente. Y el tercer eje serían las representaciones de la química, que son las construcciones colectivas sobre la química y su enseñanza, que son varias y que a veces van desde a representársela como algo abstracto, difícil, a representaciones de que es útil o que permite la tecnología, el desarrollo de la tecnología, como que también puede producir crisis ambientales y demás. O sea, las representaciones sobre la química son de muy diversa índole. Una vez definido el marco teórico, se ha definido las dimensiones de análisis. Las dimensiones de análisis definidas son 4.
representaciones de los problemas socioambientales, las vinculaciones de los problemas socioambientales con la química, las experiencias formativas y las actitudes frente a los problemas socioambientales. En la dimensión 1, que serían las representaciones de los problemas socioambientales, que son percepciones y significados colectivos sobre sociedad, ambiente, influidas por la cultura y los medios y educación. Todos sabemos hoy que está muy en auge esto de la negacionismo o la aceptación o el negacionismo de la crisis climática. Es una de las representaciones sociales más, digamos, imponentes en el momento. Después tenemos como segunda dimensión las vinculaciones de los problemas socioambientales con la química, que es la integración, sería de los contenidos químicos con problemáticas reales para un aprendizaje crítico y situado. Hablamos de la tercera dimensión, que serían las experiencias formativas, que son las vivencias significativas en la formación docente que articulan la teoría y práctica y constituyen la identidad profesional. Estas experiencias formativas que todos hemos tenido, que pasan desde las prácticas, actividades, estrategias docentes, son los que nos van a formar en nuestras actitudes, ¿no? Y nos van a dar, y también van a ayudar a la formación de nuestras representaciones, ya sea sobre la química, sobre las vinculaciones con los problemas socioambientales y de los problemas socioambientales. Y por último, las actitudes, que son las disposiciones cognitivas y afectivas, conductuales, hacia los problemas socioambientales, con compromiso ético y político. Podemos saber mucho de cómo comportarnos en relación al medio ambiente o cómo trabajar con la contaminación, y resulta que después la actitud que tenemos frente al medio ambiente es diferente. Por eso hay que lograr este compromiso ético y político para que la actitud se condiga con el conocimiento que tenemos y esta disposición afectiva, ¿no?, que se debe tener frente al medio ambiente. Bueno, dije que la etapa 2 tenía la formación del marco teórico, la concepción de las dimensiones de análisis y las vinculaciones de ellas. Bueno, entre ellos, entre el marco teórico y las dimensiones de análisis. Acá en este cuadro pretendo explicar cuáles son las vinculaciones. El marco teórico a partir del cual se construyen las representaciones de los problemas socioambientales está nutrido por las representaciones sociales, los problemas sociocientíficos y los problemas socioambientales. Estas representaciones de los problemas socioambientales, a su vez, son las que orientan las actitudes frente a los problemas socioambientales. Las experiencias formativas a la vez influyen en estas actitudes y enriquecen las vinculaciones entre los problemas socioambientales y la química, que a la vez pueden resignificar o modificar las representaciones que se tienen sobre química. Las actitudes frente a los problemas socioambientales de alguna manera afectan estas experiencias formativas. Por ejemplo, las actitudes docentes en las estrategias estarían afectando estas experiencias formativas, que son básicamente una impronta importante para la generación de representaciones y vinculaciones. En la etapa 3 voy a explicar la construcción del cuestionario. El cuestionario presenta dos partes. En la primera parte se recaban los datos sociodemográficos, como la edad, la carrera y el año de la cursada, y en la segunda parte consta de 16 ítems, de los cuales 14 tienen formato escala tipo Likert y 2 son de preguntas abiertas. Los ítems de tipo Likert, los 14 ítems de tipo Likert, son formulados para registrar el grado de acuerdo y desacuerdo. Van desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. También se han hecho enunciados positivos o negativos, con el objeto de mitigar el sesgo de aquiescencia. Por ejemplo, un ítem positivo sería: la química tiene un papel relevante en la comprensión y resolución de los problemas socioambientales.
y uno negativo sería que los problemas socioambientales no tienen relación con los contenidos que se enseñan en química. Y por último, las dos preguntas abiertas que complementan la información recolectada en la escala Likert y tienen un límite, se puso para la resolución un límite de hasta 80 palabras. El formato empleado fue un formulario Google. ¿Qué características presenta el cuestionario? Bueno, el cuestionario, comparado o visto con otros cuestionarios estándar o que se encuentran dentro de la bibliografía, tiene un enfoque innovador porque explora representaciones y actitudes y vinculación con la enseñanza de la química. Incluye ítems para integrar la disposición docente futura, ¿no? Articula teoría y acción, ya que hace una relación entre conocimiento, compromiso y acción. Y tiene un complemento cualitativo, que son las dos preguntas abiertas para profundizar en los problemas socioambientales y su relación con la química. En esta etapa, en la etapa 4, hablamos de la definición de las dimensiones, categorías, ítems y alcances. Por cada dimensión se dividieron en categorías para hacer su análisis. Por ejemplo, la dimensión 1, que son las representaciones de los problemas socioambientales, presenta 3 categorías: reconoce el concepto, interpreta el concepto, reconoce ejemplos concretos, reales o estereotipados. Esta dimensión, estas categorías están alcanzadas, pertenecen, o los ítems 1 y 15 son los que van a medir esta dimensión y las categorías, y el alcance sería, que se le está dando, es bajo, medio y alto. Los ítems, en la escala Likert, el 1 y el 2 correspondería al bajo, el 3 sería el medio, y el 4 y el 5 sería el alto. Por ejemplo, yo puse que para el ítem 1, donde el alumno debe indicar si sé lo que es un problema socioambiental y puedo reconocer ejemplos concretos, podríamos decir que si la categoría reconoce el concepto, lo evaluaríamos como bajo; si no lo reconoce, lo confunde el significado o lo asocia con problemas ambientales aislados. Inclusive también puede ser que no diferencie entre lo que es un problema natural de un problema socioambiental, ¿no? Que no pueda hacer esa diferencia. Y el nivel alto de reconocimiento sería que tiene claridad sobre el concepto del problema socioambiental, o sea que puede ver su parte social, política, económica, incluyendo la interacción entre sociedad-ambiente y la relevancia social. La dimensión 2 también, que sería vinculaciones de los problemas socioambientales y la química, presenta 3 categorías. Que una de ellas es que reconoce el rol de la química, la segunda que identifica la articulación entre los contenidos de la química y los problemas socioambientales, y la tercera es que presenta interés por la integración. Aquí tomé el ítem 4, que se le pregunta al alumno si la química tiene un papel relevante en la comprensión y resolución de problemas socioambientales, y tomando la primera categoría, si reconoce el rol de la química, podemos decir que si no identifica la química como disciplina relevante para comprender o abordar los problemas socioambientales, la percibe como ajena o limitada a lo experimental. O un nivel alto sería que tiene claridad de análisis, tiene claridad cómo la química contribuye al análisis, comprensión y a la resolución de los problemas socioambientales, considerando procesos, reacciones o impactos. En la dimensión 3, seguimos en la etapa 4, ¿no? La dimensión 3 serían las experiencias formativas. En las experiencias formativas se elaboran 2 categorías, que es participación en clases, materias o actividades, y en la segunda categoría se exposición a contextos reales o simulados. Los ítems relacionados son el 5 y el 6.
El ítem 5 dice que en algunas ocasiones se han discutido en clases cómo la formación científica puede ayudar a resolver los problemas socioambientales, y en este caso, perdón, me fui de la... ahí. En este caso, si hablamos de participación en clases, si tomo la primera categoría, que sería participación en clases, materias o actividades, podemos decir que si ha participado, el nivel es bajo, si ha participado de manera esporádica o pasiva en actividades relacionadas con problemas socioambientales, que por ahí su implicación solamente se limitó a escuchar o a compartir algún comentario, ¿no? Con consignas mínimas, y el grado de participación ha sido alto si lo ha hecho en forma constante y proactiva, asumiendo roles, generando aportes significativos y mostrando interés. Y en última instancia, en la dimensión 4, que serían las actitudes frente a los problemas socioambientales, se han seleccionado 4 categorías, que son la valoración de la inclusión de los problemas socioambientales, la disposición a planificar propuestas con problemas socioambientales, el juicio sobre las dificultades o limitaciones, y el rol docente crítico frente a lo ambiental. En este caso, se toma el ítem 7, que hace alusión a si es realmente importante perdón que no puedo llegar a leerlo, voy a subir un cachito, ¿no? Si es importante determinar, digamos, la participación en las actividades de los problemas socioambientales. Entonces aquí se elaboran, para este ítem se han tenido en cuenta que el nivel sería bajo en el caso de que no manifieste ningún tipo de interés en la elaboración o el trabajo con problemas socioambientales, y el nivel alto de compromiso sería que mostrara alta disposición o iniciativa para planificar propuestas, inclusive en sus prácticas, con problemas socioambientales, proponiendo ideas concretas y estrategias para su implementación. Que traiga ideas para trabajar con los problemas socioambientales. Por supuesto que desde el rol, desde la química. Vamos a la etapa 5. En la etapa 5, se determinó la validez y la fiabilidad del instrumento, del cuestionario. Se hizo la validez de contenido, que es el método de juicio por expertos en didáctica de ciencias naturales, ciencias y ciencias naturales. La validez la hicieron 2 especialistas, un magíster y un doctor. Los criterios que se utilizaron fueron los objetivos, las dimensiones teóricas y la congruencia de los ítems. Hubo ajustes en las consignas y el lenguaje para darle mayor claridad y adecuación al perfil del alumnado de educación superior. Se calculó, para la fiabilidad, se calculó el coeficiente alfa-Cronbach como un estudio que aporta datos al instrumento, dando un valor de 0,88, que estaría en las características según George y Mallory, dentro de las características de entre bueno y excelente. Aplicación del cuestionario. En la etapa 6 hacemos la aplicación del cuestionario. La muestra fue en realidad de 17 sobre 26 estudiantes. Yo les comenté al principio que eran 20 estudiantes de segundo A y 6 estudiantes de segundo B. Bueno, al momento de la aplicación del instrumento o del cuestionario, solamente había presentes 12 estudiantes de los 20 y 5 del grupo de 6 estudiantes. Esto se hizo en la unidad curricular durante el desarrollo de las actividades de la unidad curricular de Química y Actividad Experimental 2, estando la docente presente. Y repito que era la sección de segundo A en turno vespertino y la sección de segundo B en turno tarde. La implementación se implementó en forma presencial.
La docente a cargo de la cátedra facilitó el enlace al formulario Google a través de los grupos de WhatsApp. Cada estudiante respondió en forma individual y directa usando su teléfono móvil. Completaron la actividad y en 20 minutos aproximadamente, y no hubo ningún inconveniente ni respecto a las preguntas ni dudas por la forma de responder por parte de los estudiantes. La descripción del perfil de los participantes. Bueno, sobre los 17 estudiantes que yo les mencioné, podemos decir que eh, eran 9 que están entre 19 y 29 años, esto es en relación a las edades, 3 entre los 30 y 39 años, 4 entre los 40 y 49 años, y uno solo entre los 50 y 59 años. Y acá hice una división entre que estos 9 estudiantes que participaron, de los cuales 2 eran varones y 3 eran mujeres. Como verán, la muestra de 17 alumnos estaba conformada en total por 3 varones y 14 mujeres. La mediana calculada fue de 27. Bueno, y también en la etapa 6 vamos a presentar la preparación de los datos para el análisis. Como ya se dijo, este estudio tiene un enfoque mixto, por lo tanto voy a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo para posteriormente completarlo. En el análisis cuantitativo se trabaja con estadística descriptiva, distribución de frecuencias, moda y mediana, medida de tendencia central, desviación estándar y media, y medidas de dispersión. Para el análisis de datos cualitativo voy a trabajar con el análisis de contenido. Y acá hago una brevísima explicación de cómo sería el análisis y qué se interpretará del cuestionario. Los ítems tipo Likert se agruparán según las dimensiones y categorías, y se codificarán los puntajes como medio, bajo y alto, y se identificarán patrones y tendencias por categoría. Luego, ¿qué se interpretará de esto? Las tendencias cuantitativas, como las medias y las frecuencias, y se analizará el significado cualitativo según cada una de las dimensiones, y además de hacer comparación de categorías. Incluso hay preguntas que miden distintas dimensiones, y hay algunas que podemos decir que una misma pregunta puede medir dos dimensiones diferentes. Por eso también esa comparativa va a entrar dentro de la interpretación. Y de las preguntas abiertas se leerán y codificarán ideas y frases relevantes, se agruparán según categorías y dimensiones, se identificarán patrones, coincidencias y diferencias, y de esto se interpretarán las percepciones y opiniones, se capturará la riqueza cualitativa y se comprenderá el significado detrás de las respuestas. Bueno, les dejo las referencias bibliográficas a continuación. Mi correo electrónico, por si alguno quiere compartir alguna duda o aportarme. Y esta otra frase, que es una frase bastante conflictiva porque todavía no tiene una persona a la cual se le pueda asociar quien la dijo. Yo puse la primera que lo dijo, pero hay varios autores que se indalgan, digamos, la frase, que es: piensa globalmente y actúa localmente. Bueno, muchas gracias por estar acá, y quiero hacer un comentario personal. Esto, que quién sabe fue breve en exposición, porque realmente fue breve, llevó muchísimas horas de trabajo, muchísima paciencia de Gabriela, muchísimas horas de lectura. No es tan sencillo. Yo inicialmente pensé que bueno, voy a hacer un cuestionario, algunas preguntitas, como dice Gabriela, ahí las voy a poner y ya está. Sin embargo, hay mucho detrás, hay mucho para leer, hay mucho para estudiar y mucho para ver, antes de hacer un cuestionario para recabar datos que después realmente nos sirva, que realmente sea útil para, digamos, para los fines que uno le quiera dar, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias, Beatriz.
eh, realmente fue como una presentación concisa, con mucha información detrás. Bueno, ahí parece que compartió una testiga de tu trabajo, dice que le consta que trabajas mucho, dice Milagros, María Milagros. Sí. Eh, Justamente lo que queríamos y habíamos charlado con Beatriz en la preparación de este seminario tiene que ver con estas cuestiones de reflexión metodológica, ¿no? El cuestionario es un tipo de instrumento que se suele utilizar muchísimo en lo que es investigación educativa, también en lo que es investigación en el área de salud. También se utilizan mucho los cuestionarios para recabar información y en otras también, ¿no? En cuestiones más vinculadas al consumo, a las decisiones, no sé, a quién van a votar, y si no, preguntemos a todos los que nos están llamando con las encuestas para preguntarnos todo un montón de cosas que nadie quiere contestar. Entonces, ¿qué características tiene que tener un cuestionario? ¿Cómo se planifica la realización, la elaboración de un cuestionario? ¿Cuáles son esas etapas? Entonces, bueno, eso era un poco lo que queríamos traer al seminario de hoy y poder compartir con ustedes todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Como el backstage, el detrás de escena en la elaboración de cuestionarios. Porque muchas veces hemos visto, los que andamos circulando por congresos y bueno, cuestiones vinculadas a la exposición de resultados, y realmente hay cuestionarios que dejan bastante que desear. Entonces, cuando, sobre todo aquellos que se arriman a lo que es la investigación en educación o en los primeros pasos, cuando se asocia la investigación educativa a estrategias de innovación, ¿no? Que aparece, hice una innovación tal y cual, y al final de la clase le pregunté a mis alumnos, ¿no que te encantó la clase como la cambié hoy? Y entonces, ¿qué va a decir el alumno? ¿No? Como que esas preguntas y esas características no son aceptadas dentro de lo que es un cuestionario. Así que ahora espero que tengan preguntas para que Beatriz pueda ampliar, tanto recortarle, y ella ahora pueda ampliar y desarrollar un poquito más eh, en aquellos aspectos que, que bueno, que puedan resultarles de interés. Y me parece que también es muy valioso de pensar que cuando yo estoy planificando la elaboración de un cuestionario, tengo que tener un marco de la teoría de cómo se hace un cuestionario, cuáles son las partes del cuestionario y cómo tiene que hacerse el cuestionario. Tengo que tener un marco teórico del contenido del cuestionario, acerca de qué voy a elaborar las preguntas, cómo, qué quiero indagar yo, y esto que decía Beatriz, que es muy importante, que cuando yo haga el cuestionario me sirva para la investigación que yo quiero hacer, para los objetivos que yo planifiqué, formulé, planteé en mi plan de trabajo. Entonces, importante esto, distinguir los dos marcos teóricos: el marco teórico conceptual, el que le da sentido a mi trabajo de investigación sobre la temática que yo estoy investigando, y el marco teórico metodológico, el que dice que estoy haciendo las cosas bien, cómo se hace, cómo pruebo un cuestionario, cómo es esa formulación de preguntas, qué es esto de calcular la fiabilidad o la aquiescencia, de qué estoy hablando cuando hablo de eso, ¿no? Y, y que cuando yo estoy planificando el cuestionario, tengo que ya tener previsto cómo voy a hacer para analizar las respuestas. Si yo no sé cómo, qué posibilidades tengo, por eso me parecía a mí muy importante, y no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, esta cuestión de ya cuando tengo la pregunta, tengo que tener pensado cómo puede responder la persona que responda y determinar los alcances, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esta pregunta? ¿Qué información me va a dar? ¿Cómo la voy a analizar después? Porque una vez que ya la gente respondió, ya respondió, no le puedo volver a preguntar. Entonces, todas estas cosas que son previas a los 20 minutos que lleva a pasar el cuestionario en el aula. Porque al final de cuentas son 20 minutos, la gente contestó, ¿no? Y todo lo anterior es ese trabajo. Así que bueno, sí, tenemos dos preguntas. Nancy, te escuchamos.
Activate el microfonito, ahí Ya está. está, ahora sí, ya está. Tengo una pregunta. ¿Ustedes de alguna manera hicieron la devolución al grupo clase o al grupo focal, al grupo en el que fue aplicado el cuestionario? ¿De alguna manera ellos pudieron tener algunos resultados de eso o todavía no? O a lo mejor a los docentes. ¿Podés hablar, Beatriz? Porque acaba de poner que se quedó sin audio. ¿Tenés audio, Beatriz? No sé, la veo, pero capaz que no. Ahí está. Ahora estoy recuperando el audio, porque en estas mezclas que hicimos al principio de la tecnología me había quedado sin audio, me olvidé que habíamos bajado el volumen de la computadora. Ahora recuperé el audio. Discúlpenme, pero recuperé el Está bien. audio. Sí, ¿Escuchaste la escucho, no sé si pregunta? Gabriel. No, Gabriela, ahora sí, ahora escucho, antes no escuché. Sí, contame. A ver, Nancy, repetile la pregunta Bueno, porque yo estaba Sí. viendo y escuchando cómo había sido todo el proceso de la elaboración, la puesta, la aplicación, y me surgió la duda si ustedes habían realizado una devolución al grupo donde lo implementaron, este, No, como no, para que... todavía no se hizo ninguna devolución. Creo que al principio, el objetivo de este cuestionario, creo que al principio lo mencioné, pero por ahí lo hice demasiado rápido, es generar una matriz conceptual que va a servir como un puente entre digamos, la respuesta del cuestionario y el desarrollo de una secuencia didáctica, o sea, perdón, la elaboración y la implementación de una secuencia didáctica. O sea, el cuestionario está hecho, está preparado, este estudio está preparado para que sirva como insumo para esta matriz conceptual, para luego diseñar e implementar una secuencia didáctica. Perdón, yo entré 5 minutos más tarde No, porque no está podía bien. conectarme. Bueno, por esa razón tal vez no, esa partecita, No, justo esa todavía partecita, no. no la escuché, perdón. Y No, por favor, Nancy. y la otra pregunta es, esta metodología o este tipo, porque me hace acordar, hace mucho tiempo yo también no trabajamos generando el formulario, pero sí trabajamos sobre unos formularios que trajimos que tenía que ver con unos cuestionarios de motivación que habíamos traído de otro lugar. No importa, pero me preguntaba si este tipo de cuestionarios o formularios que habían hecho ustedes lo habían pensado para un determinado grupo o está más general o qué sugerencias ustedes podrían dar respecto a una aplicación para diferentes grupos, ¿cómo lo pensarían? Bueno, te contesto la primera. En la, digamos, en la indagación bibliográfica, la mayoría de los cuestionarios de los cuales se hace valoraciones sobre actitudes, ¿no? Se utilizan los cuestionarios tipo Likert. Primero Sí, eso, ¿no? Entonces claro, nosotros acá queríamos hacer una valoración de actitudes, ¿no? Más que de conocimientos, más de contenido. Por eso se toma ese tipo de sí, escala Likert. Hay varias formas de valorar, sí, sí, también sí. hay cotónicas, hay muestras de Ujú. cotónicas y todo lo demás. Eso es lo que está dentro de digamos, lo que hay dentro de la bibliografía orientada a este tema. Y, perdóname, me perdí, era una el por qué y la otra es si sí, yo creo que sirve este tipo de valoraciones, sirve para indagar este tipo de cuestiones. Estamos refiriéndonos a lo que significa actitudes y todo lo demás. De hecho, la mayoría de los cuestionarios estandarizados que hay, que quieren medir ese tipo de constructos, son cuestionarios de tipo Likert, Sí, sí. ¿no? Yo supe trabajar hace un par de años con el SEAM, no sé si se Ah, ubica, hace ya unos 15 años por lo menos. Bueno, muchas gracias. yo me no, de nada, Nancy, gustaría, gracias a vos por el interés. Beatriz, si me dejas agregar
y completarlo, no sé si Sí, Nancy era lo que estaba preguntando, o si le puede interesar. Esta es como una primera parte del proceso de la elaboración de la secuencia didáctica. Si bien nosotros no trabajamos estrictamente con una metodología de investigación basada en diseño, pero a lo mejor como está de moda lo pueden haber oído nombrar, siempre un primer paso necesita de planificar una secuencia didáctica o hacer una intervención en el aula, exige un proceso de diagnóstico inicial. ¿No? Y entonces esto es lo que habla Beatriz de decir, bueno, vamos a construir una matriz conceptual. Entonces lo que sí, queríamos en el día de hoy es contar, bueno, todo el proceso, cómo fue que se construyó ese cuestionario y de paso ya algo dejó entrever Beatriz, el cuestionario ya fue aplicada y en este momento se encuentra elaborando la secuencia que retoma las respuestas a ese cuestionario y que la va a aplicar septiembre, octubre, creo que toca, ¿no? Véalo. sí, en Y septiembre posiblemente. entonces ya en septiembre lo va a trabajar y se hace en estrecha colaboración con la docente que está a cargo de los cursos. Entonces, si bien no hizo una devolución concreta a los alumnos de segundo A y de segundo B, sí se está trabajando con la docente para hacer esa secuencia y sí se van a discutir estos temas una vez implementada la secuencia. ¿No? Y eso ya dará Beatriz otro seminario más adelante a ver de cómo le Los fue con todo resultados, eso. exacto. Entonces, eso Bueno, con gracias. respecto a lo que preguntabas vos, como del marco más amplio, ¿no? Entonces, y también me gusta, Nancy, tu pregunta, ¿no? Para mostrar que todo es un proceso y que lleva sus tiempos y que primero hay que hacer una cosa y una vez que uno ya, no sé, pensó las categorías o buscó el marco teórico, que bueno, Beatriz fue como muy rápido, pues dice, bueno, busqué en Google Scholar, en Semantic Scholar, busqué acá, busqué allá. Entonces sí, uno busca por todos lados, lee mucho, hace resumen, bueno, todas esas cosas que todos sabemos que, que no luce, porque después al final termino poniendo 4 citas, pero eso implicó todo un Sí, trabajo previo. ¿Por qué sí, insisto con esto? Porque acá la idea es poder ayudar a los que estén haciendo algún tipo de tesis, especialización, maestría, doctorado, que a lo mejor están como más solos y se pierden en este mundo y dicen, ay, yo me la pasé, estuve leyendo un mes entero y al final escribo 3 renglones con 3 referencias que me sirvieron o que me gustaron o que, bueno, sí, forma parte de lo que es hacer el proceso de investigación que exige este trabajo de lectura y de interacción con la literatura. El otro tema que preguntabas y que comentabas, si bien hay gente que aborda problemas socioambientales y hay bastante bibliografía sobre eso, nosotros no copiamos un cuestionario que estuviera hecho, que creo que a eso iba Nancy, que es una posibilidad, ¿no? Cuando uno recupera un cuestionario que lo hizo algún otro autor y lo publicó y lo sacó de la bibliografía, bueno, ya por Polarizado, sí. ejemplo, hacerlo del juicio por expertos no tiene sentido porque ya es un cuestionario que está publicado, que está avalado de alguna manera. Yo lo tomo, digo, lo tomo de fulano y mengano y a lo sumo adapto o lo traduzco si viene en inglés y pruebo la adaptación. ¿Qué pasa? En la búsqueda que hizo Beatriz, que no digan que no la dejé contarles todos los artículos que se leyó, porque si no, sí estábamos hasta el viernes que viene más o menos, no hay ninguno que trabaje los problemas socioambientales de química en contextos latinoamericanos, por lo pronto, ¿no? Y en formación de profesores. Entonces, este es un contexto muy particular que es la formación de los profesores de química en Argentina. Entonces, bueno, ella fue de todo lo que leyó, tomando lo que nos venía bien para esta investigación. Entonces, por eso después hubo que validar y que la gente viera si a lo que es de interés de Beatriz para después poder diseñar la secuencia. Entonces, por eso
el tema de la validación por expertos, por eso el cálculo de la fiabilidad, o sea, si la respuesta a la pregunta mide realmente lo que queremos ver, porque si medimos otra cosa, no sirve. Entonces, bueno, como para completar un poco más esta idea de la metodología, y por eso también combinar lo Likert con la pregunta abierta. Una Porque a pregunta veces abierta, el exactamente. Likert es muy acotado, no sé. Y una cosa que yo no lo escuché y no sé si lo dijiste, Beatriz, que vieron que decía, bueno, esto sí, esta dimensión tiene todas estas preguntas. ¿Por qué es Sí, eso? Entonces, porque a veces una persona dice algo si se lo pregunto de una manera, pero si se lo pregunto de otra, capaz que contesta diferente. Entonces, por eso, para cada una de las cuatro dimensiones hay más de un había ítem, más de una pregunta, claro. ¿no? Porque entonces, Esa era la bueno, idea, claro. No, no lo dije. Esa era la y idea, o sea, que cada y la otra dimensión estuviera una cuestión idea. es que todo va de 1 a 5, ¿no? Entonces, había preguntas donde 5 era buenísimo y 5 en realidad era malísimo. Porque, por ejemplo, para que entiendan todos, yo digo, bueno, la química es una ciencia maravillosa. Entonces, 5, estamos todos de acuerdo, la amamos la química. Otro ítem, la química es la culpable de todos los males de la humanidad. ¿Está de acuerdo? 5. Entonces, ¿por qué necesito poner esto? Porque yo quiero saber si la persona que está respondiendo en serio, leyendo el enunciado y pensando. Porque si dice, ay, bueno, se le voy a poner todo muy de acuerdo para que se vaya contenta. Entonces hay preguntas donde quiero que me pongas 1, no quiero que me pongas 5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esos ítems después hay que darlos vuelta cuando uno los analiza, hablando de las dificultades o las Sí. consideraciones que tengo que tener cuando elaboro un cuestionario. Bueno, gracias Nancy por tu pregunta porque nos hizo recorrer algunas otras facetas de la elaboración del cuestionario. Paula, Sí. Hola, ¿cómo les va? ahora estará más Eh, tranquila Beatriz, ya que Sí, ya sí. me relajé un poquito, sí. Bueno, gran parte de lo que iba a preguntar fueron salvando las dudas con la explicación, pero quiero destacar que me gustó mucho el seminario porque este tipo de seminarios resultan, me parece, sumamente útiles para los que estamos en la parte activa experimental de algún trabajo de posgrado, de tesis. Eh, me gustó mucho que haya, digamos, cómo fuiste planteando las distintas dimensiones del estudio y esa especie de cuadro de flujograma relacionado con el marco teórico. Es como que fue como el punto de partida para poder elaborar el cuestionario eh, justamente haciendo ítems para cada dimensión. Eso me parece que fue un plus que denota, digamos, todo el trabajo que hubo por detrás de lo que venían diciendo recién, ¿no? Del análisis bibliográfico. O sea, que el cuestionario esté embebido de esas dimensiones de análisis del marco teórico. Eso me pareció re bien hecho, muy bien logrado. Eso por un lado. Y la duda que yo tengo es cuando ustedes aplican el cuestionario, ¿sí? Va a ser insumo para la secuencia didáctica. Pero ¿tiene alguna connotación de tipo evaluativa en los alumnos? ¿Más que No. diagnóstico? No tiene connotación evaluativa, no. La idea es que sirva como insumo para fundamentar la secuencia, digamos, para que siga. Las respuestas del cuestionario nos van a servir para hacer esto que yo te decía, la matriz conceptual, que nos permita fundamentar la elaboración de la secuencia, ¿sí? ¿Por Bien, qué se elaboró la secuencia de esta manera y no de otra? Digamos, esas respuestas nos van a servir como parte de la fundamentación, ¿sí o no? Como base de la fundamentación, pero no tiene carácter evaluativo de ninguna manera.
Perfecto. Bueno, esas eran mis dudas. Me gustó Bueno, y mucho muchas gracias, lo Paula, por... ordenado. Me resultó ordenado y entendible. Bueno, Muchas gracias, gracias. Paula. Gracias por compartir. ¿Podrías comentar a lo mejor, Beatriz, desde cuánto tiempo hace que estás preparando el, el seminario? Mucho. Y a veces digo, nunca lo hicimos, pero podríamos intentar hacerlo en en alguna ocasión. Poder evaluar desde la primera versión que uno planifica algo hasta la versión que finalmente uno cuenta, ¿no? Cómo se va trabajando y se va modificando a lo largo bueno, de lo que uno va viendo porque acá, Paula, metiste el dedo en la llaga y ya que esto se supone que es un grupo de gente que está en proceso de posgraduación de algo, hacer un comentario que tiene que ver con la forma en que hago las cosas, cuándo las hago, cómo las hago, con qué las hago, o sea, la parte práctica, lo que nosotros llamamos el trabajo de campo. Hago la encuesta, voy al aula. Entonces, ¿cuándo voy al aula? Bueno, voy al aula cuando puedo, cuando me dice la profesora, cuando hay clase de química, cuando no hay paro, cuando no hay inundación. Digamos, la vida diaria me pone una serie de restricciones y de condicionamientos que yo tengo que cumplir. Y otra cosa es el momento en que yo tengo que contar lo que hice, la parte de comunicación del trabajo experimental, del trabajo empírico, del trabajo de campo y de los resultados que quiera mostrar. Y son dos registros, dos géneros discursivos diferentes. Y ese salto en que hago lo que hago y llevo como un diario de trabajo, una crónica, bueno, el lunes fui a tal lado, el 2 le paso a la comisión de la mañana, el viernes voy a la comisión de la noche, no sé, voy organizando. Después cuando lo cuento, lo tengo que contar con otra lógica. Y tengo que decir, la muestra era tal, las respuestas fueron tantas, ¿no? Entonces, eso ténganlo siempre en cuenta, porque una cosa es hacer el trabajo de campo y vale también si estoy haciendo una investigación en un laboratorio. Yo hago cosas, las anoto, tengo ese registro, pero cuando las cuento, no es una crónica, no es un diario, va con la lógica del trabajo académico. Entonces, este salto de registro, esto que decís, que sea ordenado, que sea coherente, que las ideas estén como bien articuladas. La vida no está ordenada así, la vida la vamos resolviendo sobre la marcha como podemos, pero el texto, la comunicación del trabajo tiene que lograr ese orden. Sí, así que bueno, a partir de ustedes pregunten porque así surgen a lo mejor explicaciones Y que puedan bueno, resultarles de ahí interés. entre los comentarios que hizo Gabriela fue el tiempo, justamente. Yo inicio como registro anecdótico, de hecho debo tener, yo le llamo soporte al escrito que hago para luego organizar la tarea, ¿no? Y bueno, debo tener la versión 7 del soporte, el último soporte, ¿no? Porque claro, empiezo como registro anecdótico y fue Gabriela justamente la que me fue orientando y acompañando en esto, que una cosa es el registro anecdótico que uno tiene y otra cosa es la presentación formal o académica de lo que lo que es un cuestionario o los resultados, ¿no? Que eso también lleva su tiempo de aprendizaje, lleva es muy formal, entonces, bueno, hay que aprender también. Por eso yo dije que esta también es una etapa de formación muy importante para nosotros. Bueno, hay cosas que uno las hace y que, bueno, tratará de no repetir, ¿no? De no hacer las cosas, o tratará de buscar la metodología que ya aprendió. ¿Mm? Si tengo que hacer de nuevo un cuestionario, por lo menos sé cómo hay que presentarlo. Bueno, voy a contestar el comentario que nos pone Aldana en el chat. Esto, con los tiempos del caso, va a quedar subido a nuestro canal de YouTube. Nos buscan ahí como CIAEC en YouTube y va a estar subido al seminario. Y ahí, al estar la presentación en las diapositivas de este seminario que compartió Beatriz está la bibliografía, así que haciendo una captura de la pantalla van a tener toda la bibliografía que estuvo leyendo Beatriz. De todas maneras,
más allá de eso, voy a rescatar lo que dijo Beatriz al principio, Google Scholar, Semantic Scholar, las búsquedas clásicas, y creo que un buen punto de partida para el que todo que quiera ver un poquito de investigación científica, sí, metodología de la investigación, empiece con el Hernández Sampieri. Eso lo buscan y ese da como un marco que tiene todo lo que se les ocurra. Mi consejo con respecto a eso no es me estudio y me leo el Hernández Sampieri como si fuera una novela y la voy leyendo todas las páginas, porque a lo mejor a mí no me sirve o no es de mi interés, no es el tipo de investigación que yo quiero hacer. Pero sí puedo tener un panorama general de todo lo que se puede hacer y una vez que yo decidí, bueno, voy a hacer una metodología de un cuestionario o voy a hacer un análisis del discurso o voy a hacer lo que yo quiera, después ahí ya empiezo a profundizar y a buscar bueno, específicamente la metodología que me interesa. Y si hay muchos que están haciendo una tesis, también les digo, consulten con sus directores, que los oriente en relación con la bibliografía bueno, que pueden llegar a necesitar. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, para los que se fueron sumando, les recuerdo que en noviembre tenemos la REC, Reunión de Educadores en la Química, modalidad híbrida, del 3 al 5 de noviembre. Hay tiempo para presentar trabajos hasta el 15 de septiembre y que una vez finalizado ese congreso, vamos a recuperar y vamos a retomar los seminarios. Por ahora, este es el último de nuestros encuentros y nos vamos a volver a ver en el mes de noviembre después de la RE. ¿Algún Bueno, comentario, pregunta? yo quiero agradecer, Gabriela, a todos los que están presentes, bueno, y desearles también, si inician un trabajo similar, bueno, desearles suerte. Que buena falta nos hace a todos. Sí. Bueno, muchas gracias. Ay, Entonces yo vamos a dar rápido, por... yo Ah, rápido, Yasmín, ¿querés por favor. preguntar? Comentar. No quiero comentar, o sea, que antes se ha felicitado el trabajo, que justo cuenta con el rigor científico que se requiere, que de verdad es un gran trabajo, o sea, lo logra precisamente sintetizar, o sea, se nota quien dirige y la impecabilidad también de la formada, ¿no? Entonces las felicito, admirable siempre su trabajo y al menos a mí me retroalimenta muchísimo. Muchas felicidades. Bueno, Gracias, muchas Gabriela. gracias, Yasmín. Gracias por acompañarnos desde lejos, desde México. Yasmín está siempre ahí con nosotras. Así que muchas gracias. Nah, gracias a ustedes. Bueno, que dejamos acá. Muchas gracias y nos vemos Gracias a pronto. todos. Chau, Nos Chao, vemos. chao. chao. Hasta luego. Ya les vamos a mandar los certificados. Gracias. Chao, chao.